El primer análisis de la mañana. Primer análisis que nos lleva a mirar a las previsiones del Banco de España. Publicaba ayer su previsión trimestral del crecimiento para los años 2018-2020 con una mejora de esas previsiones para cada uno de los ejercicios. La situaba el crecimiento de la economía española, según el organismo, será este año del 2,7%, debido, entre otras razones, al desendeudamiento sostenido de los hogares, también la mejora del escenario global y a la política fiscal expansiva prevista tanto en España como en Estados Unidos. Dice que va a crecer, dice el Banco de España, que nuestro PIB va a crecer con todo esto un 0,7% en el primer trimestre del año. Clemente Polo es catedrático de Fundamentos de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Qué tal, Clemente? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Rubén? Dice el Banco de España que España va a crecer más de lo previsto, también, entre otras cosas, porque se reduce la incertidumbre en Cataluña. Los que estáis allí en el día a día también lo veis así. Hay menos dudas, hay menos miedo, hay menos incertidumbre. Lo cierto es que, por lo que se refiere a la situación política, yo creo que las dudas siguen en pie, porque los cambios que ha registrado Cataluña desde que se aplicó el 155 son mínimos. Sabemos que sigue todo en pie, todo el entramado mediático, asociativo sigue en pie. Es verdad que hay algunas personas que están siendo encausadas y encarceladas, pero la incertidumbre sigue, y el acuerdo de legislatura al que han llegado Junts per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña prácticamente es un calco del anterior. Es decir, siguen hablando de hacer república, siguen hablando de hacer una constitución y siguen hablando de hacer una nueva consulta. O sea que la incertidumbre en Cataluña es verdad que la sensación puede ser que están algo desarbolados, que están desarticulados, pero lo que es en sí mismo el proyecto sigue en pie. Ahora bien, eso no quiere decir pues que el Banco de España haya visto pues desde diciembre que daba una tasa de crecimiento para 2018 del 2,4, pues la haya revisado 3 décimas al alza hasta el 2,7. A pesar de todo esto y de esa mayor tranquilidad que demuestra el organismo que dirige el INDE, la factura del soberanismo sigue ahí, Clemente, y lo vemos en menores inversión extranjera, que se redujo el año pasado, y en salida de depósito. Más de 31.000 millones de euros perdieron los bancos. Sí, bueno, fue brutal la salida de depósitos. Esto te lo comenta cualquier personal de cualquier entidad financiera que vayas, pues te comenta la cantidad de cuentas espejo que tuvieron que crear para evitar una pérdida masiva de depósitos por parte de algunas entidades. Pero ahora ya sabemos el Banco de España ha cuantificado también la pérdida. Yo creo que todo sigue muy en pie, porque, como te decía antes, pues los toques que se han hecho, de hecho es que seguimos hasta con los mismos, exceptuando el mayor, seguimos incluso con los mismos mandos de los mozos de escuadra, los mismos que no actuaron el día 1 de octubre y los mismos que tenían planes para llegar a un enfrentamiento militar en caso de que la República se hubiera proclamado con todas sus consecuencias. Ahora resulta que a la nueva presidenta de la Asamblea Nacional de Cataluña, que por cierto era profesora titular de Economía y con la cual yo he debatido en algunas ocasiones sobre la independencia, Elisenda Palazuí, resulta que esta señora dice que hay que hacer una toma rápida de control y que los mozos tienen que jugar un papel fundamental. Esta es la nueva presidenta de la ANC. Ya. Volviendo al tema del Banco de España, Clemente, dice que para subir las pensiones, más de un 0,25%, como pide la oposición, habría que hacer dos cosas, o recortar gasto o subir impuestos. ¿A ti qué te parece? Bueno, la semana pasada creo que publiqué un artículo en Expansión que se titulaba Pensiones y Derechos, y en el cual argumentaba que desde hace aproximadamente 22 años España ha incurrido en un déficit acumulado de 755.000 millones. De esos 22 años, solamente en 3 hemos logrado un superávit. Lo mires como lo mires, esto significa que tenemos muchos derechos y pocas obligaciones. En otras palabras, derechos uno se puede poner los que quiera. Todo se puede convertir en un derecho. Cobrar sin trabajar se puede convertir en un derecho si queremos. Ahora bien, hay que pagarlo.
Lo que no se puede hacer es continuar con el endeudamiento. Seguimos teniendo un agujero muy grande en las cuentas públicas porque estamos empezando el cuarto año de recuperación y seguimos con déficit y no hay perspectiva de acabarlo ni siquiera hasta 2020. Esta situación me parece a mí insostenible porque al mismo tiempo hemos acumulado una deuda de 100.000 millones, de más de 1 billón, 100.000. Entonces, así no se puede seguir. Está muy claro que o tenemos que subir impuestos o tenemos que bajar derechos. El agujero de las pensiones, pues el agujero de las pensiones, tal como están las cosas, si no hacemos algo más, solo puede que aumentar. Entonces, con la demografía que tenemos, con el aumento de la esperanza de vida, etcétera, etcétera, todo el mundo, cualquier persona medianamente sensata te lo dirá. Entonces, ¿podemos subir las pensiones? No para todos, eso está muy claro, no para todos. En este escenario, entonces, en este contexto, Clemente, ¿qué te parece la propuesta del Gobierno, adelantada ayer por el secretario de Políticas Sociales, por Javier Maroto, de eximir del pago del IRPF a aquellos pensionistas que cobren hasta 17.000 euros al año? Además, la apuesta del Gobierno parece que pasa por no vincular las pensiones al IPC de ninguna manera, sino ligarlas al crecimiento y al empleo. Eso parece sensato, lo de no ligarlas al IPC. Y yo comprendo que los pensionistas se sientan afectados, pero porque esto ha sido así, pero precisamente en ese artículo lo que demostraba es que si ha habido un colectivo que se ha salvado de la gran recesión o de las dos recesiones que hemos tenido nosotros, de las dos recesiones que hemos tenido encadenadas desde 2008 hasta 2013, si ha habido algún colectivo que ha salido mejor parado, este colectivo han sido los pensionistas. El esfuerzo que se ha hecho para mantener las pensiones e incluso para incrementarlas ha sido tremendo. Entonces, los aumentos de la pensión mínima han sido muy altos, el aumento en el número de pensionistas ha sido muy alto. En total estamos hablando, cuando sumas el uno y el otro, de un aumento del gasto en pensiones del 40 y tantos por ciento, del 45 y pico por ciento. Entonces, estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo comprendo que es muy fácil y muy tentador mandar a 8 o 9... convocar a un colectivo de 8 o 9 millones de personas para que salgan a la calle y pongan al gobierno en evidencia. Eso le interesa a la oposición y, por tanto, de algún modo el conflicto está servido. Clemente Polo, catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias como siempre por este análisis. El martes que viene saldremos de dudas, que se supone que se presentan esos presupuestos y a ver qué dice en materia de pensiones y en materia de IRPF. Gracias. Hasta la semana que viene. Subir impuestos o bajar derechos, como digo, es la única alternativa. Pues lo veremos ahí, a ver qué dice Montoro. Gracias, Clemente, hasta la semana que viene. Adiós.